La amistad inesperada. Esta historia se desarrolla en el entorno de la granja La Serena, en un rincón apacible del valle, llamado Valverde, donde el día comienza con el canto de los gallos y la brisa fresca acaricia los campos. Se encuentra La Serena, una granja que no solo es tierra y ganado, sino legado y trabajo compartido. Martín y Clara, una pareja unida por el amor y la vida rural, heredaron esta tierra de los padres de Martín. Desde entonces, han dedicado su vida a mantenerla viva. Él, firme pero gentil, cuida del ganado. Ella, detallista y amable, cultiva el jardín con esmero. Juntos, han hecho de La Serena un hogar. Pero sabían que una granja no se sostiene sola. Por eso, confiaron en algo más que herramientas y tierra fértil, confiaron en la gente. En trabajadores que no eran simples empleados, sino parte de una gran familia. Antonio, con manos curtidas por la tierra, madruga cada día para ordeñar las vacas. A su lado, su hijo Juanito, siempre activo, siempre dispuesto. María, esposa de Antonio, transforma la leche en quesos y mantequilla que alimentan a todo el valle. Y Conchita, su hermana, hornea el pan fresco que acompaña cada mesa. Luis, esposo de Conchita, cuida con esmero a las gallinas, y gracias a su dedicación, los huevos de La Serena son los más buscados del pueblo. Clara, además de cuidar sus cultivos, reparte los productos junto a Juanito, visitando a cada cliente con una sonrisa, sin importar la lluvia, el sol, o la distancia. Así, entre manos trabajadoras, risas compartidas y una rutina que parecía inquebrantable. La Serena crecía. Más tarde, llegaron las cabras, y con ellas, el queso de cabra artesanal. Todo seguía en armonía, pero a veces, cuando todo parece perfecto, es cuando surgen los cambios que lo ponen todo a prueba. La amistad inesperada. Esta historia se desarrolla en el entorno de una granja. Muestra cómo los lazos más fuertes pueden nacer donde menos se esperan. La historia de la granja La Serena. En el corazón del tranquilo valle de Valverde, se encontraba una vasta extensión de terreno, donde estaba ubicada una granja, conocida como La Serena. Era un lugar de paz, de belleza extraordinaria. Rodeada de arroyos de agua cristalina, que serpenteaban, en medio de la propiedad, amplios campos verdes, que se extendían hasta el horizonte. Con una vegetación vibrante que parecía nunca detener su crecimiento. El cielo parecía un lienzo azul, sin nubes, abrazando la tierra, en cada amanecer y atardecer, pintando el paisaje con colores dorados y rosados. En los jardines, las flores silvestres florecían sin cesar, inundando el aire con su fragancia. Los dueños de la granja, Martín y Clara, una pareja que había heredado La Serena de los padres de Martín, se encargaban juntos de mantener vivo el legado familiar. Aunque tenían diferentes enfoques para manejar la granja, su amor por la vida rural los unía más que cualquier otra cosa. Martín, un hombre de carácter firme pero gentil, se ocupaba del ganado y las labores más pesadas, mientras Clara, con su espíritu amable y detallista, atendía los cultivos y el jardín con esmero. Juntos, formaban el alma de La Serena, un lugar donde el trabajo, la naturaleza y el amor se entrelazaban. En una rutina que parecía perfecta, los animales vivían con la misma serenidad. Las vacas pastaban tranquilas en los prados, las gallinas picoteaban entre las hierbas, y los caballos galopaban libremente por los campos. El murmullo del río cercano completaba la sinfonía de la vida en el campo,
como si la misma tierra respirara en un suave susurro. El establo de las vacas. Al fondo de la granja, justo detrás de los prados más verdes, se encontraba el establo, donde las vacas pasaban la mayor parte del día. El aire allí estaba lleno de frescura, impregnado, con el aroma de la hierba recién cortada, y el suave mugido de los animales, que se mezclaba con el susurro constante de los arroyos cercanos. Las vacas de La Serena eran grandes y fuertes, con pelajes de un blanco inmaculado, y manchas negras, que parecían como si hubieran sido pintadas con delicadeza. Se movían con una calma imperturbable, pastando o descansando, en los amplios espacios de tierra que se les habían destinado. Algunas de ellas, especialmente las más jóvenes, jugaban entre sí, corriendo por los prados con una energía casi juguetona. Martín, con su rostro siempre serio, pero lleno de cariño, demostraba estar en su ambiente cuando se trataba de las vacas. Se acercaba a ellas, con tranquilidad, les hablaba en voz baja, a veces acariciando sus cabezas, y asegurándose de que estuvieran bien alimentadas. Era un hombre de pocos gestos. Pero su conexión con los animales era innegable. Se movía entre ellas, con una naturalidad que demostraba años de experiencia, cada movimiento calculado, pero a la vez, lleno de respeto por las criaturas que dependían de su cuidado. Para poder manejar el gran número de vacas y mantener la granja funcionando de manera eficiente, Martín había contratado varios trabajadores. Entre ellos estaba Antonio, un hombre de mediana edad con manos fuertes, de tanto trabajar la tierra, quien se encargaba de ordeñar las vacas. Cada mañana, antes del amanecer, Antonio ya estaba en el establo, cubierto con su delantal de trabajo, con su rostro lleno de concentración, mientras realizaba la tarea con destreza. A su lado, Juanito, su hijo. Un joven enérgico que había crecido rodeado de animales y labores de campo, junto a su padre. Lo asistía diariamente. El cuidado de las vacas no solo implicaba ordeñarlas, sino también mantener limpio el establo. Por eso, Antonio y su hijo Juanito se encargaban de recoger el estiércol, que luego transportaban a una sección alejada de la propiedad. Allí, lo colocaban en grandes hornos de compostaje, donde, con el paso del tiempo, se convertía en abono natural para los jardines de vegetales de Clara. Juanito no solo ayudaba a su padre Antonio en el cuidado de las vacas, sino que también era de gran ayuda a María, la esposa de Antonio y madre de Juanito, que era una mujer de manos hábiles y corazón generoso, conocida por su destreza en la elaboración de queso y mantequilla. Cada mañana, después de que la leche era recolectada, ella se dirigía a su pequeño taller al lado de la granja. Allí, con paciencia y dedicación, convertía la leche en quesos frescos, mantequilla cremosa, y otros productos lácteos que se vendían no solo en el mercado, sino también directamente a las familias del pueblo. Pero María no estaba sola en su trabajo. Conchita, su hermana, se encargaba de hornear los panes, que se vendían en la misma tienda. Conocida en todo el valle por su aroma delicioso y su textura suave. Conchita era una experta panadera, y sus panes, siempre frescos y recién horneados, eran el acompañante perfecto para los productos lácteos. Cada vez que la gente venía a comprar queso o mantequilla, también se llevaban una hogaza de pan recién salido del horno de Conchita, que rápidamente se convertía en un imprescindible producto en las mesas de todas las casas del valle. Luis, el esposo de Conchita, también jugaba un papel crucial en la vida de La Serena. Él era el encargado de cuidar las gallinas,
que no solo proporcionaban huevos frescos todos los días, sino que también formaban otra fuente de ingresos para la granja. Los huevos de La Serena eran conocidos por su frescura y calidad. Las familias locales los preferían por su sabor más rico y natural. Luis se encargaba de asegurarse de que las gallinas estuvieran bien alimentadas y cuidadas, y su trabajo era vital para mantener la producción estable y constante. Clara, la esposa de Martín, aunque prefería pasar su tiempo plantando sus vegetales en su jardín, colmado de verduras frescas, también colaboraba en la distribución de los productos. Ella era quien manejaba el vehículo de reparto, asistida por Juanito, el hijo de Antonio y María. Clara emprendía su viaje por el pueblo cada mañana para entregar los productos frescos. Desde la leche recién ordeñada hasta el queso y la mantequilla, Clara se aseguraba de que cada cliente recibiera su pedido a tiempo. En el camino, siempre tenía una conversación amistosa con los vecinos, quienes esperaban ansiosos los productos de La Serena. La entrega era tan puntual que sin importar las condiciones del tiempo, siempre sabían que Clara llegaría con su cargamento, llena de sonrisas y dispuesta a hacer de la rutina una pequeña celebración en cada hogar. La rutina diaria en La Serena. Cada mañana, antes de que el sol asomara por completo, la granja ya cobraba vida. Antonio y Juanito, padre e hijo, se levantaban temprano, se ponían sus sombreros de paja, sus delantales y botas de hule, y caminaban hacia el establo, donde las vacas, con sus ojos tranquilos, ya los esperaban. Con destreza, Antonio ordeñaba las vacas, mientras Juanito lo ayudaba con el proceso, asegurándose de que todo estuviera en orden. La leche fresca se almacenaba cuidadosamente, lista para ser procesada. Mientras tanto, en la cocina, María comenzaba su ritual matutino. Empezaba la preparación para hacer el queso y la mantequilla. Con manos expertas, mezclaba los ingredientes, siguiendo la receta que había pasado de generación en generación. El aroma del queso recién hecho y la mantequilla derretida flotaban por toda la granja, invitando a todos a acercarse. Por otro lado, Conchita, la hermana de María, no perdía el tiempo. Ella, una panadera excepcional, se encargaba de preparar los panes y dulces, que a pesar de las dificultades del clima siempre llegaban frescos a la venta. Además, Conchita tenía otra especialidad: la famosa y deliciosa tableta de leche con canela. Era una mezcla perfecta de leche fresca, canela y azúcar. Ella creaba este dulce, que se derretía en la boca de las personas, y combinaba maravillosamente con el pan recién salido del horno. La tableta de leche era tan apreciada que los aldeanos no podían resistirse a probarla, y era una de las delicias más esperadas en el pueblo. Luis, el esposo de Conchita, hacía lo suyo con las gallinas, alimentándolas, cuidándolas y recogiendo los huevos con esmero. Los huevos, al igual que la leche y los productos lácteos, eran una fuente vital de ingresos para la granja. Pero no solo se trataba de producir. Todos los días, Clara y Juanito cargaban el vehículo de reparto con los productos que se venderían en el pueblo. No importaba si el clima era desafiante, llueva, truene o nieve, el compromiso de La Serena con los locales era inquebrantable. Sin importar las dificultades, la granja siempre entregaba productos frescos, que formaban parte fundamental de la mesa de los habitantes del pueblo. Los vecinos dependían de los lácteos, los huevos, los panes y los vegetales que Clara cultivaba en su jardín. Así, día tras día, la familia y los trabajadores se unían para mantener la granja de La Serena funcionando.
Era un esfuerzo colectivo, que aunque agotador, también estaba lleno de satisfacción. Sabían que sin su trabajo conjunto, el pueblo no tendría lo esencial para vivir, y eso les daba un propósito. Y una razón para seguir adelante. La Serena continúa en crecimiento. A petición de varios de sus clientes más leales, quienes constantemente preguntaban a Clara y Juanito, que cuándo integrarían queso de cabra entre sus productos. Fue entonces cuando Martín y Clara decidieron tomar una decisión importante para la granja. Sabían que había una demanda creciente para este tipo de queso, y decidieron satisfacerla. Tras pensarlo bien, se dieron cuenta que para seguir creciendo y ofrecer productos de calidad, debían diversificar aún más su oferta. En cuanto escucharon sobre una feria que se celebraba en un pueblo cercano, donde los criadores de cabras vendían sus animales, Martín y Clara decidieron ir a investigar. Solicitaron a Juanito que los acompañara, pues sabían que necesitarían la ayuda de alguien con experiencia y a la vez fuerte como él. El viaje hacia la feria fue largo, pero a la vez muy reconfortante, pues después de caminar e indagar sobre las diferentes clases de cabras, se decidieron y compraron una docena de cabras de buena raza, conocidas por su excelente producción de leche. Este paso no solo significaba una expansión en la granja, sino también un compromiso con sus clientes de ofrecer productos frescos y de calidad. Tras la compra de las cabras en la feria, Martín se encontró con un dilema. Aunque las cabras eran una excelente adición para la granja, necesitaba a alguien que se encargara de cuidarlas y ordeñarlas adecuadamente. Juanito, el hijo de Antonio y María, se ofreció para ayudar, mientras Martín conseguía a alguien que pudiera dedicarse completamente a la tarea de cuidar las cabras. Sin embargo, era evidente que Juanito tenía otras responsabilidades en la granja, y no podía encargarse de este nuevo reto de tiempo completo. Al llegar a casa, esa tarde, Juanito le comentó a su padre que se haría cargo temporalmente de las cabras, hasta que don Martín encontrara a alguien fijo para el trabajo. Antonio, al escucharlo, supo de inmediato que la situación era urgente. La preocupación de su patrón en los últimos días había sido evidente, y no había tiempo que perder. Sin dudarlo, le mencionó a su sobrino Jacinto, un joven fuerte y trabajador, que recientemente había terminado un contrato en otra granja. Jacinto tenía buena mano con los animales, y lo mejor de todo, estaba disponible en ese mismo momento. Martín, agradecido por la sugerencia de Antonio, accedió rápidamente, y le pidió que trajera a Jacinto al día siguiente. Por favor, Antonio, que venga mañana mismo, y enséñale lo que necesita saber sobre el cuidado y el ordeño de las cabras, dijo Martín con confianza, sabiendo que su granja iba a estar en buenas manos. Jacinto, el nuevo empleado de La Serena. Al día siguiente, Antonio llegó acompañado de Jacinto, quien estaba listo para comenzar su nuevo trabajo en La Serena. Martín, al verlo, pudo notar la energía y la disposición del joven, y rápidamente le dio la bienvenida. Durante los primeros días, Jacinto aprendió todo lo necesario para manejar las cabras, desde el cuidado de los animales hasta el ordeño. Antonio, como un mentor experimentado, le mostró a su sobrino cómo asegurarse de que las cabras tuvieran suficiente alimento, cómo ordeñarlas correctamente para mantener la calidad de la leche, y cómo gestionar su salud general. Jacinto, con su dedicación y esfuerzo, rápidamente demostró ser la persona ideal para el trabajo. Ahora,
con Jacinto al frente del cuidado de las cabras y el ordeño, Martín y Clara pudieron enfocarse en otras áreas de la granja, mientras que Juanito volvía a sus tareas regulares habituales. Desafíos con las cabras. Después de la compra de las cabras, La Serena parecía haber encontrado una nueva fuente de ingresos, pero también trajo consigo nuevos desafíos que nadie había anticipado. Las cabras, aunque en su mayoría, eran saludables y productivas. No eran animales fáciles de manejar. No solo se requería más atención, sino también más conocimiento especializado sobre su cuidado. Una mañana, después de varias semanas de ordeñar y cuidar a las cabras, Jacinto notó algo extraño en una de ellas. Gala, una de las cabras más jóvenes, parecía estar más débil de lo normal. No comía con el mismo entusiasmo que las demás. Y su energía era mucho más baja. Jacinto, preocupado, decidió informar a Martín, el dueño de la granja. Cuando Martín llegó, para observar la situación, Jacinto explicó que no se veía grave. Pero había ciertos signos de debilidad que podrían ser una señal de alguna enfermedad común en las cabras. En su informe, Jacinto mencionó a Martín, que aunque Gala no estaba como de costumbre, no parecía ser algo grave, Jacinto le explicó que había notado signos de debilidad en la cabra, lo que podría indicar alguna enfermedad común en las cabras. Sabía que era mejor prevenir y no dejar pasar el asunto. Martín, al recibir el informe, se mostró preocupado y le pidió a Jacinto que llamara a un veterinario, para asegurarse de que Gala estuviera en buen estado de salud. Jacinto, de inmediato, llamó al veterinario local, un hombre, llamado Don Roberto, quien se especializaba en animales de granja. Don Roberto había trabajado con Martín durante años, pero nunca con cabras, lo que lo hacía un poco cauteloso. Aún así, era muy confiable, y se ofreció a ir a la granja al día siguiente. El día siguiente, Don Roberto llegó con su equipo, una pequeña caja de herramientas, algunas jeringas y una botella de medicina. Tras observar a Gala y realizarle un examen físico, le diagnosticó una ligera infección intestinal. Probablemente por una ingesta irregular de agua o hierba contaminada, algo que no era infrecuente en el ganado nuevo que había llegado. El diagnóstico de Don Roberto fue lo siguiente: no es grave, Martín, pero las cabras necesitan cuidados diarios para evitar que enfermedades como esta se expandan. La solución es sencilla. Les doy una vacuna preventiva, que deberán recibir de forma periódica. También, les haré una mezcla especial de minerales y vitaminas para que tomen en su agua. Eso las mantendrá saludables y mejorará su producción. Martín y Jacinto escucharon atentamente las instrucciones de Don Roberto, quienes tenían que estar atentos a varios detalles a partir de ese momento. El veterinario también les recomendó darles un suplemento específico para mejorar la digestión y prevenir futuras enfermedades. De igual forma, les mostró cómo controlar las condiciones del agua que las cabras consumían, lo cual fue un detalle crucial para mantenerlas saludables. Implementación de los nuevos cuidados. Después de que Don Roberto se fue, Jacinto y Martín comenzaron a trabajar en los cambios necesarios. Fue un proceso arduo, pero pronto se dieron cuenta de que las cabras estaban más saludables, y su producción de leche mejoraba. Clara, aunque estaba feliz de ver los resultados, también comenzó a notar la cantidad de trabajo adicional que representaba cuidar de las cabras. El espacio donde las cabras pastaban, antes un pequeño rincón de la granja, se había convertido en un espacio amplio y acondicionado.
Jacinto, Antonio y Juanito colaboraban con Clara para asegurarse de que todo estuviera en orden. Clara, con una sonrisa cansada, expresó: «Nunca imaginé que el trabajo con las cabras fuera a ser tan diferente al de las vacas. Es más demandante. Pienso que es necesario contratar a otra persona para que ayude a Jacinto, ya que ahora también necesita limpiar el área, recoger el estiércol y llevarlo a los hornos de composta. Lo cual es mucho trabajo para él solo». A lo que Jacinto respondió: «Si el señor Martín y la señora Clara están de acuerdo, yo quisiera sugerir que para poder mantener todo bajo control con las cabras, sería bueno si contrataran a mi hermano menor José. Él, aunque es joven y no tiene experiencia en esto, pero es fuerte y muy trabajador. Si ustedes están de acuerdo, me comprometo a entrenarlo para que aprenda rápido y nos ayude con todo lo que implica el cuidado de las cabras». Martín, viendo la conveniencia de mantener todo bajo el cuidado de la misma familia de trabajadores, que han estado con ellos por mucho tiempo, y que son los responsables del buen funcionamiento de La Serena, le respondió a su empleado, Jacinto: «Por favor, mañana mismo traiga a su hermano José, y encárguese de entrenarlo, para que todo vaya bien, incluyendo la limpieza del estiércol. Y enséñele cómo llevarlo a los hornos de la composta para el jardín de Clara». Jacinto, con una mirada de agradecimiento y determinación, asintió con firmeza. «No se preocupe, Martín. Mi hermano es joven, pero tiene fuerza y muchas ganas de aprender. Le enseñaré todo lo que necesita saber, y pronto será tan eficiente como yo en el cuidado de las cabras. Lo del estiércol no será problema. Ya ve que nos tomamos en serio la limpieza de las cabras y el cuidado del terreno». Martín sonrió, sintiendo alivio, al saber que su granja continuaría funcionando con la misma eficiencia. «Gracias, Jacinto. Me siento bien sabiendo que seguimos en buenas manos». Esa misma tarde, Jacinto se dirigió a su casa para hablar con José, quien vivía en la casa de la familia. José, al escuchar la propuesta, se sintió emocionado. A pesar de ser más joven, y de no tener experiencia directa con el trabajo agrícola, siempre había admirado el esfuerzo y dedicación de su hermano. El trabajo en la granja era algo que había considerado hacer durante mucho tiempo, y la oportunidad de aprender junto a Jacinto, su hermano, al que respetaba profundamente, era una oportunidad que no podía rechazar. Al día siguiente, Jacinto y José llegaron juntos a la granja. Enseguida Jacinto le dijo a José: «Vamos a comenzar, hermano. Te mostraré cómo trabajar con las cabras, y todo lo que se necesita hacer para mantenerlas saludables. También tenemos que empezar a limpiar el área, recoger el estiércol y llevarlo a los hornos para la composta de la señora Clara. Pero no te preocupes, lo harás bien». José recibió de Jacinto su camisa de trabajo y los guantes para las manos, siguió a su hermano, mientras éste le mostraba las primeras tareas. El olor a hierba fresca, y el suave mugido de las cabras se mezclaban en el aire, mientras trabajaban juntos. José no tardó en sentir la importancia de su labor. A pesar de la dureza del trabajo, se dio cuenta de que tenía algo valioso entre manos. La oportunidad de ser parte de algo más grande que él, uniendo esfuerzos con su familia, para mantener viva la tradición de la granja, y trabajar para Martín y Clara, los dueños de la granja La Serena, los cuales tenían fama de ser buenos empleadores, y muy considerados con todos sus empleados. La introducción del queso de cabra en La Serena. Aunque al principio hubo algunas dudas sobre si las cabras producirían suficiente leche para generar un queso de alta calidad,
pronto quedó claro que las cabras de La Serena no solo eran productivas, sino que su leche era perfecta para el queso. Y, una vez que se implementaron los nuevos cuidados y tratamientos indicados por el veterinario para las cabras, y la introducción de José, hermano de Jacinto, para el manejo, cuido y ordeño de las cabras, las cuales comenzaron a producir leche, Clara y Martín comenzaron a tener una nueva preocupación. María, la esposa de Antonio, quien ya se encargaba de la elaboración del queso de vaca y de la mantequilla, ahora también debía encargarse de la producción del queso de cabra, lo cual representaba una carga excesiva de trabajo para ella. Preocupados por esta situación, Clara y Martín decidieron que sería necesario incorporar a una nueva persona para ayudar a María en sus labores. Entonces, conversaron con Antonio y le preguntaron si conocía a alguna mujer en su familia, o en la familia de María, que estuviera interesada en trabajar en la granja apoyando a María, en la producción de quesos y mantequilla. Antonio, tras escuchar su propuesta, respondió amablemente: yo creo, señores, que este es el momento apropiado, ya que María, además de Conchita, tiene otra hermana más joven, quien actualmente está buscando trabajo. Ella vendría muy bien para asistir a María en la elaboración de queso y mantequilla, pues todas ellas fueron enseñadas desde niñas por su madre en estos oficios, además de la panadería. Clara y Martín le pidieron entonces que hablara con María, para que al siguiente día su hermana menor pudiera venir a presentarse. Así fue, como, al amanecer, Lupita, la hermana menor de María, llegó a la granja, dispuesta a unirse al equipo de trabajo y ayudar a su hermana en la elaboración de quesos y mantequilla. Clara y Martín estaban muy contentos, pues se dieron cuenta de que no solo iban a diversificar los productos de la granja, sino también aprovechar al máximo el potencial de las nuevas cabras lecheras. María, la esposa de Antonio, asumió la tarea de elaborar el queso de cabra, ahora con la valiosa ayuda de su hermana menor, Lupita. Ambas, con su vasta experiencia en la fabricación de quesos, que ya había puesto en práctica con la leche de vaca, el trabajo se volvió más ligero y eficiente. Martín y Clara estaban muy contentos, pues se dieron cuenta de que no solo iban a diversificar los productos de la granja, sino también aprovechar al máximo el potencial de las nuevas cabras lecheras. En poco tiempo, los quesos de cabra de La Serena se convirtieron en un verdadero éxito. Los habitantes del pueblo, que ya habían estado pidiendo este producto durante algún tiempo, quedaron encantados con la suavidad y el sabor único del queso. Al principio, las personas que habían estado solicitando el queso de cabra a Clara, lo probaron, quedaron encantadas con la textura y el sabor de hierbas. La aceptación fue muy buena y tuvo gran demanda. En poco tiempo, los quesos de cabra de La Serena se convirtieron en un verdadero éxito. Los habitantes del pueblo, que ya habían estado pidiendo este producto durante algún tiempo, quedaron encantados con la suavidad y el sabor único del queso con su agradable olor y sabor a hierbas. Al principio, solo unas pocas personas se acercaban a la granja para probarlo, pero pronto la demanda creció de tal manera que Clara y Martín se vieron en la necesidad de incluirlo en su reparto diario de productos. El queso de cabra no solo se convirtió en un artículo muy solicitado, sino que también le dio a la granja una nueva identidad, marcando el comienzo de una exitosa línea de productos artesanales que ofrecían los frutos del esfuerzo familiar. El viaje de repartición, que cada día efectuaban Clara y Juanito, les traía más satisfacción, pues ellos se alegraban de ver los rostros de sus clientes antiguos,
con una sonrisa en su cara. Cuando tenían el queso de cabra entre sus manos. También tenemos que empezar a limpiar el área, recoger el estiércol y llevarlo a los hornos para la composta de la señora Clara. Pero no te preocupes, lo harás bien. José recibió de Jacinto su camisa de trabajo y los guantes para las manos, siguió a su hermano, mientras éste le mostraba las primeras tareas. El olor a hierba fresca, y el suave mugido de las cabras se mezclaban en el aire, mientras trabajaban juntos. José no tardó en sentir la importancia de su labor. A pesar de la dureza del trabajo, se dio cuenta de que tenía algo valioso entre manos. La oportunidad de ser parte de algo más grande que él, uniendo esfuerzos con su familia, para mantener viva la tradición de la granja, y trabajar para Martín y Clara, los dueños de la granja La Serena, los cuales tenían fama de ser buenos empleadores, y muy considerados con todos sus empleados. La introducción del queso de cabra en La Serena. Aunque al principio hubo algunas dudas sobre si las cabras producirían suficiente leche para generar un queso de alta calidad, pronto quedó claro que las cabras de La Serena no solo eran productivas, sino que su leche era perfecta para el queso. Y, una vez que se implementaron los nuevos cuidados y tratamientos indicados por el veterinario para las cabras, y la introducción de José, hermano de Jacinto, para el manejo, cuido y ordeño de las cabras, las cuales comenzaron a producir leche. Clara y Martín comenzaron a tener una nueva preocupación. María, la esposa de Antonio, quien ya se encargaba de la elaboración del queso de vaca y de la mantequilla, ahora también debía encargarse de la producción del queso de cabra, lo cual representaba una carga excesiva de trabajo para ella. Preocupados por esta situación, Clara y Martín decidieron que sería necesario incorporar a una nueva persona para ayudar a María en sus labores. Entonces, conversaron con Antonio y le preguntaron si conocía a alguna mujer en su familia, o en la familia de María, que estuviera interesada en trabajar en la granja apoyando a María, en la producción de quesos y mantequilla. Antonio, tras escuchar su propuesta, respondió amablemente: «Yo creo, señores, que este es el momento apropiado, ya que María, además de Conchita, tiene otra hermana más joven, quien actualmente está buscando trabajo. Ella vendría muy bien para asistir a María en la elaboración de queso y mantequilla, pues todas ellas fueron enseñadas desde niñas por su madre en estos oficios, además de la panadería». Clara y Martín le pidieron entonces que hablara con María, para que al siguiente día su hermana menor pudiera venir a presentarse. Así fue, como, al amanecer, Lupita, la hermana menor de María, llegó a la granja, dispuesta a unirse al equipo de trabajo y ayudar a su hermana en la elaboración de quesos y mantequilla. Clara y Martín estaban muy contentos, pues se dieron cuenta de que no solo iban a diversificar los productos de la granja, sino también aprovechar al máximo el potencial de las nuevas cabras lecheras. María, la esposa de Antonio, asumió la tarea de elaborar el queso de cabra, ahora con la valiosa ayuda de su hermana menor, Lupita. Ambas, con su vasta experiencia en la fabricación de quesos, que ya había puesto en práctica con la leche de vaca, el trabajo se volvió más ligero y eficiente. Martín y Clara estaban muy contentos, pues se dieron cuenta de que no solo iban a diversificar los productos de la granja, sino también aprovechar al máximo el potencial de las nuevas cabras lecheras. En poco tiempo, los quesos de cabra de La Serena se convirtieron en un verdadero éxito. Los habitantes del pueblo, que ya habían estado pidiendo este producto durante algún tiempo,
quedaron encantados con la suavidad y el sabor único del queso. Al principio, las personas que habían estado solicitando el queso de cabra a Clara, lo probaron, quedaron encantadas con la textura y el sabor de hierbas. La aceptación fue muy buena y tuvo gran demanda. En poco tiempo, los quesos de cabra de La Serena se convirtieron en un verdadero éxito. Los habitantes del pueblo, que ya habían estado pidiendo este producto durante algún tiempo, quedaron encantados con la suavidad y el sabor único del queso con su agradable olor y sabor a hierbas. Al principio, solo unas pocas personas se acercaban a la granja para probarlo, pero pronto la demanda creció de tal manera que Clara y Martín se vieron en la necesidad de incluirlo en su reparto diario de productos. El queso de cabra no solo se convirtió en un artículo muy solicitado, sino que también le dio a la granja una nueva identidad, marcando el comienzo de una exitosa línea de productos artesanales que ofrecían los frutos del esfuerzo familiar. El viaje de repartición, que cada día efectuaban Clara y Juanito, les traía más satisfacción, pues ellos se alegraban de ver los rostros de sus clientes antiguos, con una sonrisa en su cara, cuando tenían el queso de cabra entre sus manos. Los productos de la granja habían aumentado, así como la satisfacción de sus clientes, pues sentían que no solo estaban entregando productos de alta calidad, sino que también sentían la conexión con su comunidad, que dependía de ellos, para su sustento diario. Desde la leche fresca de vaca, el queso de cabra, hasta los panes recién horneados y la dulce tableta de leche, preparados por Conchita, y los huevos frescos de las gallinas que Luis cuidaba con mucho esmero. Y los vegetales que Clara plantaba en su jardín, cada parada, era una oportunidad para fortalecer los lazos con la gente del pueblo. En uno de los tantos viajes de regreso, después de repartir los productos de la granja, Clara manejaba el vehículo, como de costumbre, mientras Juanito, sentado en la parte trasera abierta, disfrutaba del aire fresco, que le golpeaba suavemente el rostro. Era uno de esos caminos de tierra, que serpenteaban entre los campos, bordeados por maleza alta, y árboles que susurraban al viento. El encuentro inesperado. Todo transcurría con normalidad, hasta que de repente, algo se cruzó rápidamente frente al vehículo. Clara, aunque iba a baja velocidad, pisó el freno de inmediato. Alertada por el movimiento, el vehículo se detuvo con suavidad, levantando un poco de polvo. «Señora Clara, ¿ocurre algo?», preguntó Juanito, asomándose con curiosidad. «Sí, Juanito», respondió ella, aún mirando hacia el frente. «Algo se cruzó por el camino justo ahora. ¿Puedes bajar a investigar, por favor?». Sin pensarlo dos veces, Juanito descendió del vehículo y comenzó a apartar con cuidado el zacate, crecido al borde del camino. Buscó entre los matorrales, guiado por su instinto, hasta que lo vio. Acurrucado, tembloroso, y claramente hambriento. Un pequeño gato de pelaje dorado se escondía entre las hierbas. Sus ojos grandes y brillantes lo observaban con desconfianza, pero no parecía tener fuerza para correr. Juanito, con voz suave y pasos lentos, se acercó. Extendió sus manos y con paciencia logró tomar al gatito, que apenas maulló al ser levantado. «Señora Clara», dijo al volver al vehículo. «Es un gatito». Clara lo miró con ternura y preocupación. «Ay, pobre criatura. Está flaco y parece que lleva días solo. No podemos dejarlo aquí, ¿verdad?». Juanito sonrió con entusiasmo. «Claro que no. Lo llevamos a la granja. Yo puedo cuidarlo, si usted quiere». Clara asintió con una sonrisa cálida. «Entonces, bienvenido sea. Otro miembro más para nuestra familia en La Serena».
La llegada de Clara y Juanito a la granja con el gatito. Clara, con esa ternura que la caracterizaba, preparó una cajita con una manta suave, y puso en un platito pequeño algo de leche tibia y pan. Lo colocó en un rincón del porche, cerca de la cocina, donde el gatito pudiera sentirse seguro y calientito. Juanito, emocionado, lo visitaba cada rato para asegurarse de que estuviera bien. Se preguntó, ¿cómo te llamaré? Y se dijo, te llamarás Sombra, y desde esa tarde, Juanito empezó a llamarlo Sombra. El gatito no solo reaccionaba cuando Juanito lo llamaba, pero parecía que aprobaba el nombre. Los primeros días, Sombra se mostraba tímido, escondiéndose cada vez que alguien se acercaba demasiado rápido. Pero poco a poco, fue saliendo de su rincón, explorando, con sus pasitos sigilosos, el terreno que rodeaba la casa principal. Una mañana, se le vio por primera vez corriendo detrás de una mariposa, entre el jardín de los vegetales de Clara. Otra tarde, se acurrucó al sol justo frente al gallinero, observando todo con esos grandes ojos dorados. Ya no parecía asustado. La granja le ofrecía algo que nunca antes había tenido, un hogar. Y así, sin haberlo planeado, la granja ganó un nuevo habitante, un pequeño gato dorado, cuyo destino cambió, gracias a la bondad de quienes, sin buscarlo, le dieron un hogar. A los pocos días, Sombra ya se paseaba por la granja como si hubiese nacido allí. Sus patitas suaves recorrían con ligereza cada rincón, y su mirada curiosa lo llevaba a explorar sin parar. Una tarde, Clara lo vio corriendo detrás de una mariposa color lavanda que revoloteaba entre los tomates y las zanahorias de su jardín. ¡Ay no, los vegetales!, exclamó Clara, en voz alta, dejando la regadera a un lado, y apresurando el paso hacia el huerto. Pero al llegar, soltó una risa leve al ver a Sombra, zigzagueando con gracia entre las plantas, sin dañar ni una sola hoja. La mariposa se posó un instante sobre una flor de calabaza, y Sombra se quedó mirándola, quieto, con la cola vibrando de emoción. ¡Ay, Sombra, menos mal que eres livianito! Y aunque curioso, también bastante cuidadoso, dijo Clara con una sonrisa, observándolo con ternura. Desde ese día, ella comenzó a verlo como parte del jardín, casi como otro de sus tesoros vivos. A veces, lo encontraba dormido bajo la sombra de una mata de berenjenas, con la barriguita arriba y el rostro en paz. Sombra empezó a moverse con libertad por toda la granja. Una mañana, se acercó al gallinero. Luis estaba recogiendo los huevos frescos, cuando escuchó un alboroto. Las gallinas comenzaron a cacarear escandalosamente al ver al nuevo visitante. El gato, asustado por el revuelo, dio un salto y salió corriendo sin mirar atrás. Luis, aunque divertido, lo consoló con una voz amable. Tranquilo, muchacho. Las gallinas se asustan fácil, pero ya se acostumbrarán a ti. Días después, el curioso felino intentó acercarse a las vacas. Antonio y Juanito estaban ordeñando, cuando Sombra se acercó con cautela. Pero una de las vacas, quizás molesta, o simplemente, queriendo expresar su autoridad, soltó un mugido fuerte y profundo, que hizo temblar al pequeño gato, quien dio media vuelta y se escondió detrás de un montón de pacas de heno. Juanito lo encontró allí y le dijo entre risas: «No te preocupes, Sombra. Las vacas hacen mucho ruido, pero no son malas». Solo le faltaba un rincón por explorar. Esa misma tarde, Sombra se dirigió con paso curioso al corral donde estaban las cabras. Se detuvo en la entrada y observó en silencio. Las cabras pastaban tranquilamente. Una cabra más vieja,
de mirada serena y sabia, lo vio desde lejos y sin alterarse, movió la cabeza, y dio una señal suave a una cabrita joven que estaba cerca. La cabrita, obediente y curiosa, caminó hacia el gato. Él, inmóvil, la observaba con cautela, pero sin temor. Ella, se acercó despacio, olfateó su nariz y luego su lomo, y sin más ceremonia. Se dio la vuelta y empezó a caminar, como invitándolo a seguirla. Y así, comenzó una amistad, que nadie había anticipado, la de un pequeño gato dorado llamado Sombra y una dulce cabrita joven, que más adelante llevaría el nombre de Lunita, por una mancha blanca en forma de media luna sobre su frente. Desde el día en que Sombra y Lunita se hicieron amigos, comenzaron a pasar tiempo juntos cada tarde, como si se buscaran instintivamente después de las labores y el movimiento del día. Nadie en la granja les dijo que lo hicieran, pero parecía que sus corazones ya lo sabían. Una de sus primeras aventuras fue cerca del arroyo, que serpenteaba detrás del campo de girasoles. Lunita, curiosa como siempre, saltaba de piedra en piedra, mientras Sombra la seguía con paso cauteloso, maullando, de vez en cuando, como si le reclamara por hacerle atravesar el agua. Finalmente, ambos se quedaron bajo la sombra de un árbol, observando las libélulas revolotear mientras el sol se filtraba a través de las hojas. Otro de sus rincones favoritos era el granero, donde se guardaba el heno. Sombra adoraba subirse a los montones y saltar desde lo alto como si estuviera en una gran aventura. Lunita, desde abajo, lo seguía con la mirada, emitiendo suaves balidos cada vez que Sombra se lanzaba de un salto, levantando el polvo y haciéndola estornudar. A veces, se quedaban ahí por horas, disfrutando del olor a paja y del calorcito que quedaba en el aire. También, solían dar vueltas por el camino de tierra, que rodeaba el jardín de vegetales de Clara. Lunita caminaba al paso, disfrutando del paseo, y Sombra se le enredaba entre las patas, marcando su compañía con suaves roces. Clara los veía desde el jardín, y sonreía, sabiendo que esa amistad inesperada se había convertido en parte de la rutina diaria de la granja. Y cuando el día estaba por terminar, se dirigían juntos al claro junto a los hornos de composta. Un rincón algo apartado pero tranquilo. Ahí, entre el aroma terroso del abono en fermentación y la paz del atardecer, se echaban uno junto al otro en el césped. Lunita se tumbaba en la hierba, y Sombra se acomodaba justo a su lado, ronroneando, bajo la última luz del sol. Fue en una de esas tardes, cuando, sin darse cuenta, se quedaron dormidos juntos, abrazados por el silencio de la granja, el canto lejano de las gallinas, y el susurro de los árboles. Así, paso a paso, rincón por rincón, Sombra y Lunita forjaron una amistad sencilla pero hermosa, la amistad que nadie esperaba, pero que todos terminaron por admirar. Desde entonces, Sombra y Lunita fueron inseparables. Jugaban al atardecer, dormían bajo el sol, y exploraban juntos cada rincón de la granja. Y en medio de aquel mundo de trabajo, esfuerzo y rutina, nació algo hermoso y simple, una amistad inesperada. La amistad inesperada que surgió de una cabrita y un gato llamado Sombra se convirtió en uno de los más bellos secretos en la granja La Serena. La amistad inesperada entre el gato y las cabras, a pesar de ser un gato que normalmente prefería la tranquilidad de los rincones más apartados de la granja, Sombra, como le llamaban, había desarrollado una relación poco común con las cabras que vivían en una pequeña parte del terreno. Las cabras, conocidas por su naturaleza juguetona y curiosa,
Solían vagar libremente por el campo, explorando sin descanso. Una de ellas, Luna, la más joven de las cabras, comenzó a mostrar un interés especial en el gato, siguiéndolo por donde quiera que fuera. Al principio, Sombra parecía desconcertado por la insistencia de Luna, que no dejaba de saltar y corretear a su alrededor. Sin embargo, con el tiempo, el gato empezó a relajarse. Se dio cuenta de que Luna no era una amenaza, sino una amiga incansable que simplemente deseaba su compañía. En los días tranquilos, cuando el sol comenzaba a ponerse, Sombra y Luna compartían una extraña paz juntos, el gato descansando sobre una roca, mientras la cabra rumiaba cerca. La relación entre ellos no solo era una curiosidad para los trabajadores de la granja, sino también para los vecinos. El queso de cabra, que María y Lupita preparaban con sumo cuidado, era muy apreciado en el pueblo. Algunos de los habitantes, especialmente aquellos que vivían en las afueras, solían pedirlo. Sabiendo que el queso producido por las cabras de La Serena tenía un sabor único. La relación especial entre Luna y Sombra parecía reflejar la armonía que existía en la granja, donde seres tan distintos podían coexistir de manera inesperada. Así, con el paso de los meses, la historia de Sombra y Lunita se convirtió en más que una anécdota para los habitantes de la granja. Era una prueba viva de que la ternura, la paciencia y el cariño podían florecer, incluso entre criaturas tan distintas. Clara solía decir, mientras regaba su jardín, que la amistad verdadera no entiende de especies, solo de corazones que se reconocen. Juanito, con su risa contagiosa y corazón noble, seguía cuidando a Sombra con dedicación. Luis, siempre tan dispuesto, se encargaba de que todo en el gallinero siguiera en orden, aunque aún le causaba gracia recordar el susto inicial de las gallinas. Antonio, en el establo, comentaba con orgullo cómo hasta las vacas parecían más tranquilas desde que Sombra rondaba por ahí. Y María y Lupita, mientras preparaban con esmero el queso de cabra que tantos en el pueblo esperaban, no dejaban de mencionar que la leche de Luna salía más dulce desde que tiene al gato como amigo. La familia de La Serena, dueños, trabajadores y animales por igual, encontraba en esa amistad inesperada entre un pequeño gato dorado y una cabrita curiosa, el reflejo de lo que la granja significaba, un hogar hecho de trabajo, ternura y vínculos que nacen donde menos se esperan. Y así, entre pastos verdes, tardes doradas y susurros de viento entre los árboles, la granja La Serena guardó en sus rincones uno de sus más bellos secretos, una amistad inesperada, nacida del azar, sostenida por el cariño y celebrada por todos los que hacen de esta granja un verdadero hogar. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirla. Gracias por acompañarnos hasta el final, y hasta la próxima historia.